Buen día, buenas tardes y muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Una vez más nos encontramos para compartir con ustedes un tema que le hemos titulado El fariseo que hay en mí. Antes de compartir con ustedes el tema, quisiera recordarles que nos pueden compartir y hacer llegar sus comentarios, sus críticas constructivas a este canal para mejorar y sobre todo también temas que podamos ser abordados. El fariseo que hay en mí lo quiero abordar desde un texto bíblico que es uno de los textos emblemáticos en el Nuevo Testamento. Emblemáticos en el sentido de que aborda precisamente la temática, el fariseo que hay en mí. Y estoy hablando de la parábola del fariseo y el publicano de Lucas capítulo 18, que junto con Mateo 23, junto con el relato del buen samaritano, son tres textos en los que se retrata, se hace una radiografía de ese grupo religioso, laico, vamos a ver quiénes eran, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia y en el tiempo nuestro. Vamos a dar lectura hacia el texto Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Dice así: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Miren cómo el escritor Lucas enfatiza a quién dirige esta parábola Jesús, poniéndolo de primero. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Viene la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Vamos a poner énfasis en esto y lo vamos a explicar posteriormente. Oh Dios, decía el fariseo, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Lo que él no dijo es que era el lunes y el jueves que ayunaba, pero yo se los comparto a ustedes. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, el publicano, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho en señal de contrición y decía: oh Dios, ten compasión, ten misericordia de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como les decía, en este video y en el próximo, quiero abordar el tema de el fariseo que hay en mí. Y aunque el título pareciera título de sermón o título de un testimonio personal, en realidad lo que quiero abordar y compartir con todos ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas, es el problema de la religiosidad farisea de ayer y de hoy. Oigan bien, el problema de la religiosidad farisea del tiempo del Nuevo Testamento, pero de nuestro tiempo también, lamentablemente. Dice el relato que Jesús tenía un auditorio bien claro, un grupo meta diríamos ahora, bien claro a quien dirige su parábola, a quien dirige su enseñanza. Dice que eran unos señores
que el evangelista, el narrador, los caracteriza de esta manera. Se consideraban justos, no, se creían, dice, fíjense bien qué interesante, se creían justos y en base a esa supuesta convicción menospreciaban, dice, a los demás. Es a esos señores que Jesús dirige esta parábola. Ahora, más adelante él dice y menciona a uno de ellos, el fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos en el tiempo de Jesús? Para comenzar, hermanos, los fariseos no es un grupo religioso que no surgió en ese tiempo de Jesús, sino que viene de larga data. Viene de los tiempos del profeta Daniel, viene de los tiempos de los hijos de Macabeo. Ustedes han escuchado esa historia en la que cuando el imperio griego dominaba Siria e Israel y la tierra de Israel, de Palestina, entonces hubo un levantamiento judío porque los griegos profanaron el templo. Los griegos pusieron estatuas paganas dentro del templo y eso enervó a la sociedad israelita y bajo el liderazgo de los macabeos hicieron una insurrección, tanto religiosa como militar, y durante 70 años Israel mantuvo una cierta independencia. En ese momento, en ese tiempo, surgió dentro de la sociedad israelita un grupo de hombres que se le llamaban los piadosos, los hadisín, que posteriormente los hadisín se subdividieron y surgen ahí entonces los saduceos, los fariseos y algunos estudiosos dicen que hasta los esenios. Entonces, desde ahí vienen los señores llamados fariseos. En el tiempo de Jesús, los estudiosos calculan que el grupo de fariseos era como de unos 6,000. O sea, el grupo religioso conformado por los fariseos eran unas 6,000 personas, la mayoría de ellos varones. Aquí voy a estar utilizando un lenguaje poco inclusivo porque los fariseos solo eran varones. Tenían sus doñas, pero no estaban incluidas dentro de la caracterización de este grupo religioso. Entonces, los fariseos en el tiempo de Jesús era un grupo bastante numeroso y que tenía una influencia sobre todo en el pueblo, una influencia socio-religiosa. Algunos saduceos, sacerdotes, miembros del Sanedrín, no eran fariseos en el sentido de que pertenecían al grupo, pero sí compartían las ideas fariseas, sí compartían el espíritu fariseo, que ya vamos a ver en qué consistía. Entonces, estamos ante un grupo en el que estaba muy presente en la sociedad de Jesús y que de alguna manera influenciaba en el pueblo, y por eso es que Jesús tiene que chocar con ellos. Tuvo algunos contactos positivos, como por ejemplo el famoso Nicodemo, miembro del Sanedrín, pero con un espíritu y con una cosmovisión farisea, tuvo un encuentro positivo con Jesús. Pero la mayoría, según el testimonio de los 4 evangelios, la mayoría de los encuentros que Jesús tuvo con este sector socio-religioso de su tiempo fueron encuentros bien, digamos, singulares, a veces tensos. En la parábola se presentan 2 personajes que son totalmente antitéticos, totalmente contradictorios, un contraste bien marcado. Por un lado está el fariseo, que como decía el narrador, se consideraba justo, se creía justo y menospreciaba a los demás. Y por el otro lado está el publicano, el recaudador de impuestos, que era considerado en la sociedad israelita como el pecador por autonomacia, el pecador por excelencia. Por un lado, no cumplía la ley. Segundo lado, era un colaborador del Imperio Romano, porque los recaudadores de impuestos recaudaban los impuestos para el Imperio Romano, que era el imperio que estaba sometiendo a Israel. Entonces, los recaudadores de impuestos, los publicanos, eran mal vistos en todo el sentido de la palabra.
por colaboradores con el imperio opresor, por ser flagrantes violadores de la ley, y porque además de eso, los publicanos se aprovechaban de esa investidura de ser recaudadores de impuestos del imperio para extorsionar, para chantajear y para robar a los de su propio pueblo. Entonces eran colorados, diríamos hoy. Eran personas coloradísimas desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso. Estos dos personajes son los que utiliza Jesús en esta parábola, que son antitéticos totalmente. Muy bien, entonces, vamos ahora a la oración. La oración es importante en esta parábola porque nos ofrece las características del movimiento fariseo ayer y también hoy. Yo quiero hacer mucho énfasis. Yo no quiero solamente hablar de la religiosidad farisea de ayer, del tiempo de Jesús. Sí, claro, vamos a hablar de eso. Pero también quiero centrarme en el que el día de hoy también en nuestras iglesias evangélicas hay una espiritualidad farisea, si se le puede llamar espiritualidad a eso. Existe una religiosidad farisea, sea en una versión tradicionalista, sea en una versión legalista, o sea en estas versiones nuevas del discipulado light, de la religiosidad, la carta que hay ahora. En las dos versiones podemos encontrar, lamentablemente, presente esta religiosidad farisea. Y por eso entonces hemos sentido la necesidad de abordar este tema. La oración del fariseo nos da las dos grandes características de la espiritualidad farisea, de la religiosidad farisea de ayer y de hoy. Por un lado, nos ofrece cómo se relacionaba el fariseo hacia Dios. Y por otro lado, la oración también que hace el fariseo en esta parábola nos ofrece el aspecto de cómo se relacionaba el fariseo con la gente, con su prójimo, con sus hermanos, con sus congéneres. Vamos a ver el primer aspecto. ¿Cómo se entiende el fariseo de cara a Dios? ¿Cómo se entiende el religioso fariseo de cara a su Dios? Y vamos a ver que Dios es el que tiene también. Porque el Dios de la religiosidad farisea no es el Dios que nos va a mostrar Jesús. El rostro del Dios de la religiosidad farisea ayer y hoy no es el rostro, no es la cara del Dios que va a mostrar Jesús. Dice que el fariseo comenzaba orando, oh Dios, te doy gracias. O sea que comenzaba dando gracias. Qué lindo eso, qué piadoso. Qué piadoso. Es un buen comienzo en su oración. Seguro lo había aprendido, que había que comenzar a dar gracias. Pero la pregunta es, ¿por qué da gracias? ¿Da gracias a Dios por la grandeza del Señor? Da gracias a Dios porque Él es Dios de Israel. Da gracias a Dios por la misericordia inmerecida que se ha recibido. No, en ningún momento. El fariseo da gracias porque él es el chavalo de la película, porque no hay alguien mejor que él. Por eso es que da gracias ante Dios. Por lo menos algo positivo de esto es que él reconoce que si es tan bueno como dice ser, es porque Dios le ha ayudado. Que por lo menos ese es un aspecto positivo que podemos ver en esta oración. Pero luego lo que encontramos es a un fariseo que se planta ante Dios dándole gracias porque lo ha hecho bueno, porque le ha ayudado a ser bueno, y luego se planta ante Dios con sus méritos, con sus obras. Ayuno 2 veces a la semana. Dicen los estudiosos que ellos habían establecido, el grupo de los fariseos, habían establecido que los lunes, o sea, el primer día de la semana laboral en nuestro calendario, y los jueves había que ayunar. El ayuno no es como lo entendemos ahora. El ayuno para el fariseo significaba comer solamente pan y beber solamente agua. Ese era el ayuno del fariseo. Los lunes
y los jueves. Entonces, cuando él dice ayuno 2 veces a la semana, se está refiriendo a esa práctica que ellos habían instituido. Si uno busca en la ley, no aparece nada de eso. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. También este es un agregado, porque si uno revisa las prescripciones del Antiguo Testamento sobre el diezmo se daba sobre determinados aspectos o especies, por así decirlo. No era sobre todo lo que se recibía. Pero los fariseos, como ellos querían llevar el cumplimiento de la ley al extremo, entonces ellos implementaron la tradición de que tenía que darse diezmo de todo lo que se recibía. Miren cómo vamos viendo la caracterización de la religiosidad farisea, de la espiritualidad, entre comillas, farisea, de ayer y de hoy. De ayer y de hoy. Entonces, el fariseo se planta ante Dios y se planta ante Dios y se presenta ante Dios con sus méritos. Señor, mira lo que yo he hecho. Y eso le proporciona a la religiosidad farisea una falsa seguridad. ¿Por qué falsa? Por la evaluación que hace Jesús. El fariseo se siente seguro. El fariseo ayer y hoy se siente seguro ante Dios. El fariseo se sentía salvo. Ya estoy salvo, más por lo que yo hago. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todito lo que recibo. Y eso le daba al fariseo, precisamente por eso dice el narrador al comienzo de esta parábola, dice los que se creían justos. Miren qué interesante, hermanos y hermanas, cómo está ahora. ¿Saben cuánto, digamos así, agregados habían hecho a la ley los fariseos en el orden de mandamientos y de prohibiciones? Mandamientos y prohibiciones que no estaban en la ley, pero que ellos en su análisis decían derivar de la ley. 613, dicen los especialistas. 248 eran mandamientos y 365 eran prohibiciones. El fariseo entonces lo que quería era agradar a Dios a través del cumplimiento extremo, excesivo, casuístico de la ley. Y con eso él se sentía seguro delante de Dios. Con eso él se sentía que ya tenía la salvación ganada por ser un cumplidor de la ley. ¿Qué era pecado para el fariseo? El pecado para el fariseo no era faltar a la voluntad de Dios. El pecado para el fariseo era incumplir las tradiciones de los hombres, incumplir la ley en su interpretación. Vamos viendo, estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas, la caracterización del espíritu fariseo ayer y hoy. En esta oración, como decíamos, vemos el fariseo de cara a Dios. Y vamos a ver en el siguiente, el fariseo de cara a su prójimo, a sus hermanos, a sus propios hermanos. Para el fariseo, la gente, o mejor dicho, el Dios, y con esto voy finalizando, el Dios del fariseo era un Dios banquero. Cualquier similitud con el día de hoy, con algunas corrientes de hoy, no es casualidad. Por eso es que yo afirmo que la espiritualidad farisea no es un fenómeno del tiempo de Jesús. Lamentablemente sigue siendo un fenómeno del día de hoy. Para el fariseo Dios era como un banquero que retribuye. Si daban bien los abonos, entonces Dios pagaba con buenos intereses. ¿Y cuáles eran los abonos? Cumplir la ley. Cumplir la ley. Entonces, cumplirle la ley, cumplirle sus mandamientos, cumplirle sus prescripciones, muchas de ellas inventadas por ellos, las tradiciones de los hombres, que dice Jesús, ese era el abono que se le daba a Dios. Y Dios entonces devolvía intereses. Así era la imagen del Dios fariseo, que como he dicho, no es la cara del Dios de Jesús.
Bien, finalizo con esto. La espiritualidad farisea concibe el pecado desde una perspectiva legal. Se peca cuando no se cumplen con los mandamientos. Una frase que hasta el día de hoy yo la escucho. Se peca cuando no se cumplen con los mandamientos. Ahí se reducía su concepción de pecado. Jesús, vamos a verlo en el siguiente video, desbaratará esta concepción de pecado. Es más, la anulará, la criticará y Él en su práctica mostrará que es totalmente falsa. Continúe con nosotros, por favor, en el segundo video en el que vamos a ver las características de la espiritualidad farisea de cara al prójimo, de cara a los hermanos y hermanas. No se lo pierda, por favor.